Buenas noches, mi nombre es Yesenia Rodríguez Torres. Estoy estudiando en la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNAD, la Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta ocasión me toca la materia de operaciones unitarias. Realizaré la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, aplicaciones unitarias en lo ambiental. Mi tema es la columna de destilación. A continuación hablaré de lo que es la destilación. La destilación es un proceso que consiste en separar los distintos componentes de una mezcla mediante el calor. Para ello, se calienta esa sustancia normalmente en estado líquido para que sus componentes más volátiles pasen a estado gaseoso o de vapor, y a continuación volver esos componentes al estado líquido mediante la condensación por enfriamiento. El principal objetivo de la destilación es separar los distintos componentes de una mezcla aprovechando para ello sus distintos grados de volatilidad. Otra función de la destilación es separar los elementos volátiles de los no volátiles de una mezcla. Ahora hablaré de lo que es una columna de destilación binaria. Esta es una estructura cerrada en la cual se realiza la separación física de un fluido en dos o más fracciones. Esta separación se logra sometiendo el fluido a condiciones de presión y temperatura apropiadas a lo largo de la columna, de modo de lograr que las fracciones que se buscan separar se encuentren en dos estados diferentes. La fracción más pesada, en estado líquido, baja por gravedad, mientras que la más liviana, en estado gaseoso, sube y se condensa en las partes superiores. De esta manera se logra un buen intercambio entre ambas fases, permitiendo la efectiva transferencia de la parte gaseosa del líquido que baja a la fase gaseosa que sube, e igualmente de la parte líquida que puede arrastrar la fracción gaseosa que sube al líquido que baja, como se aprecia en la siguiente figura. La columna de destilación está constituida por una fuente de alimentación, varios platos, un condensador y un revaporizador. La función de la columna de destilación consiste en hacer caer por la fuente de alimentación la mezcla que cae de plato en plato, la misma que se va evaporando y sale por el condensador. Si su concentración es suficientemente alta, a esa sustancia se le llama destilado. Si no, regresa en forma de reflujo, repitiéndose de nuevo todo el proceso. Si no es suficiente la concentración, sale como residuo. A continuación está la problemática ambiental. Esta se basa en el funcionamiento de una columna de destilación. En la problemática nos pide calcular los flujos molares de los productos del domo y del fondo por hora. Nos pide determinar el número de platos ideales y las posiciones del plato de alimentación. Nos pide determinar si para la calefacción se utiliza vapor de agua. Nos pide determinar si el agua de refrigeración entra al condensador y qué cantidad de agua será necesaria. A continuación mostraré los pasos a seguir para realizar esta problemática. En la ingeniería ambiental nos basamos en identificar los tipos de contaminantes y los daños que tienen en la salud de nosotros los seres humanos. En esta problemática encontramos dos tipos de contaminantes, que es el tolueno, que es utilizado en pinturas, barnices, adhesivos y también en el curtido de pieles. Este contaminante puede generar daños en el aire, agua y suelos. Principalmente los efectos en la salud son pérdida de memoria, cansancio y náusea. Estos efectos son a largo plazo. Otro contaminante encontrado es el benceno. Este se utiliza en la fabricación de plásticos, fibras sintéticas y resinas. Puede contaminar el aire y agua. Sus principales efectos a largo plazo son somnolencia, acidez estomacal y dolor de cabeza. Para comenzar con el desarrollo de la problemática,
Necesitamos calcular los pesos de las fórmulas. Para ello utilizaremos la siguiente tabla, en la cual nos muestra el compuesto, que es el benceno, con una fórmula de 6H6, lo que significa que tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Buscamos la masa atómica que tiene el carbono, en este caso es 12. Esto lo multiplicamos por los 6 átomos de carbono que tiene el benceno y nos da un total de 72. Igualmente realizamos el mismo procedimiento, buscamos la masa atómica del hidrógeno, que en este caso es 1, y lo multiplicamos por los 6 átomos de hidrógeno que tiene el benceno, que nos da un resultado de 6. Las dos cantidades resultantes las sumamos y obtenemos el peso de la fórmula del benceno, que son 78 unidades de masa atómica. Este mismo procedimiento lo realizamos con el tolueno, obteniendo un peso de la fórmula de 92 unidades de masa atómica. El siguiente paso, necesitamos los datos de concentraciones de la mezcla. Estos datos son indispensables para los siguientes pasos. Estos datos los podemos encontrar al inicio de la problemática, donde nos dice que es una mezcla que contiene el 50% de benceno y 50% de tolueno, en un producto de domo que contiene 96% de benceno y en el fondo 98% de tolueno. Aquí están plasmados el 50% de benceno y el 50% de tolueno que se encuentra en la alimentación, el 96% de benceno, y buscamos para alcanzar el 100, que sería un 4% de tolueno. Esto se encuentra en el domo. Para el fondo tenemos el 2% de benceno y 98% de tolueno, y un total forman el 100% de la mezcla. Como siguiente paso determinaremos las concentraciones molares de las corrientes de alimentación en el domo y en el fondo. Para ello, primero sacaremos la alimentación con la siguiente fórmula, que dice X alimentación es igual a moles de benceno entre moles totales. Anteriormente teníamos una tabla donde mostrábamos las concentraciones requeridas y vemos que la concentración de benceno es de 50%. Igual habíamos calculado el peso de la masa atómica del benceno, que era 78 UMAS. Tenemos que nos piden los moles totales, que sería 50, que es del benceno, entre 78, que es su peso atómico, más el 50%, que es del tolueno, entre el peso atómico del tolueno. Continuamos con los cálculos de las divisiones hasta obtener un resultado de 0.54, que eso es la concentración molar de la alimentación. Continuamos con la concentración molar del domo. Utilizaremos la misma fórmula de la alimentación, donde nos dice domo es igual a moles de benceno entre moles totales. Nos vamos de nuevo a la tabla anterior, donde tenemos una concentración de 96% de benceno entre su peso de la fórmula, que es 78 UMAS, entre los moles totales, que sería 96% de benceno, entre el peso de la fórmula, más el 4% de tolueno, entre el peso de la fórmula del tolueno, que son 92 UMAS. Realizamos los mismos cálculos de las divisiones hasta obtener un resultado de 0.968, que es la concentración molar del domo. Finalmente, determinaremos la concentración molar del fondo. Utilizamos la misma fórmula anterior del domo, que en este caso sería X fondo
es igual a moles de benceno entre moles totales. Para ello tenemos la concentración, que es de 2%, entre el peso de la fórmula del benceno, que es 78 UMAS, entre el 2%, que es el mol total, entre el peso de la fórmula más el 98% de tolueno entre su peso de la fórmula, que son 92 UMAS. Igualmente realizamos las mismas operaciones anteriores hasta obtener un resultado de 0.022, que es la concentración molar del fondo. Ahora ya tenemos las tres concentraciones: alimentación, domo y fondo. Continuemos con el siguiente paso. Ahora determinaremos el peso de la fórmula promedio de la mezcla de alimentación. Para ello tenemos que el peso de la fórmula de alimentación, que es igual al 100% de la mezcla, que está dividido entre el 50% de benceno sobre su peso atómico, que es 78, más el 50% del tolueno sobre su peso atómico, que es 92. El peso fórmula de alimentación es igual al 100% de la mezcla más, sobre las divisiones realizadas anteriores. Esto nos da el peso de la fórmula, que es 100 entre 1.184, que es la suma de las divisiones, y esto nos da un total de 84.45 UMAS, que es el peso de la fórmula de alimentación. A continuación realizaremos el balance de masa en cada parte de la torre de destilación. Comenzaremos con la alimentación. Para ello tenemos que el flujo molar de alimentación es igual a 30.000 libras sobre hora. Este dato lo encontramos al inicio de la problemática, sobre 84.45 libras sobre libras mol, que eso fue el peso de la fórmula que obtuvimos en el paso anterior. Realizamos la división de estas dos cantidades y nos vamos a obtener el flujo molar de alimentación, que son 355.23 libras mol sobre hora. Ahora vamos a determinar el benceno en el domo. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que dice flujo molar X es igual a X alimentación menos X fondo sobre X domo menos X fondo. Para obtener estos datos nos vamos al punto número 2, donde habíamos obtenido que la alimentación era igual a 0.54, el domo era igual a 0.968 y el fondo era igual a 0.22. Con estos datos podemos ya sustituir sustituir la fórmula y realizar las operaciones. Les menciono que anteriormente ya habíamos obtenido la determinación de la corriente de alimentación, que era un total de 355.23, que eso se le llama flujo molar de alimentación. O sea que en este caso vamos a utilizar ese mismo valor y ahora sí ya podemos realizar las operaciones y obtenemos que el benceno en el domo es igual a 194.31 libras mol sobre hora. Continuamos con la determinación del benceno en el fondo. Esto se realiza de la siguiente manera. La fórmula es benceno fondo es igual a benceno alimentación menos benceno domo. Tenemos que el benceno fondo es igual a 355.23, que era el benceno en la alimentación, menos el benceno que nos resultó del domo, que era 194.31 libras sobre mol sobre hora. ¿Sí? Realizamos la resta y tenemos que el benceno en el fondo son
160.92 libras-mol sobre hora. Para determinar el número de platos para lograr la pureza deseada, partiremos de las presiones de vapor para el benceno y el tolueno que se muestran en la siguiente tabla. Observamos que la temperatura está dada en grados centígrados, la presión de vapor del benceno está dada en kilopascales y la presión del vapor del tolueno igualmente está dada en kilopascales. Okay. Observemos la tabla en la temperatura, que por ejemplo sería 80.1 grados centígrados, tiene una presión de benceno de 101.32 kilopascales y pues aquí no nos muestra la presión del tolueno. Ok, revisemos las siguientes temperaturas y sus presiones de vapor. Ahora determinaremos las concentraciones parciales del benceno y del tolueno. Para ello supondremos que la presión del trabajo es de 101.23 kilopascales y tenemos la siguiente fórmula que dice X benceno es igual a presión de operación menos presión benceno sobre la presión benceno menos presión tolueno. Esta es la concentración del benceno en fase líquida. Y tenemos la siguiente fórmula que dice Y benceno es igual a la presión del benceno por X benceno sobre la presión de operación. Esto es la concentración del benceno en fase vapor. Los resultados se presentan en la siguiente tabla, donde nos muestra que la temperatura de 80.1 grados centígrados tiene una presión de vapor de benceno de 101.32 kilopascales y tiene la concentración líquida del benceno 1 y la concentración gaseosa del benceno 1. Así observemos por favor las siguientes temperaturas con sus respectivos datos, los cuales están tomadas de las fracciones molares de equilibrio benceno-tolueno tomadas de Perry, Green y Maloney del año 2002. Ahora graficamos los datos de la tabla anterior, donde nos muestra las temperaturas con las presiones de vapor de benceno y la presión del vapor tolueno, donde nos muestra la X del benceno en fase líquida y la Y benceno en fase gaseosa. Los datos que vamos a graficar son la X benceno y el Y benceno. ¿Okay? En nuestra gráfica nos muestra la línea de alimentación. Ya anteriormente habíamos platicado que en el punto 2 obtuvimos ese dato, que es de 0.54 la alimentación, y aquí en la gráfica está señalada con una flecha roja, que es donde sobresale, es la que mayor sobresale, ¿no? De ahí va a partir. También nos muestra la ordenada de origen, que ahorita les explico cómo se obtiene esa. Y ya que tenemos localizados los puntos, pues ya nada más los unimos y se forma un ángulo de 45 grados, y al cual pues nada más le añadimos unas líneas horizontales para que pues se entrecrucen, y ya automáticamente pues vamos contando el número de platos que pues vamos a utilizar para nuestra torre de destilación. Ahora les explicaré cómo calcular la ordenada de la línea de origen de la operación. Esta se obtiene dividiendo la concentración del domo entre el flujo pedido más 1. Tenemos que la ordenada origen de la línea de operación es igual a X domo sobre reflujo más 1. La ordenada origen de la línea de operación es igual al dato obtenido en el punto 2 del domo, que sería 0.968 entre el reflujo más 1. ¿Dónde obtienes el dato del reflujo?
pues automáticamente te regresas a la problemática y dice que se requiere una relación de reflujo de 3.5 moles por mol de producto. Entonces a estos 3.5 moles pues nada más le sumamos 1. Y siguiendo tenemos que la ordenada origen de la línea de operación es igual a 0.968 entre 4.5. Realizamos la división y tenemos que es igual a 0.215. En la gráfica anterior se muestra que se necesitan 13 platos para lograr los requerimientos de pureza en el domo y en el fondo a partir de la línea de alimentación. Ahora realizaremos el balance energético y para esto vamos a calcular el calor latente de la mezcla de alimentación. ¿Cómo obtenemos esto? Pues con la siguiente fórmula que dice: calor latente de alimentación es igual a X alimentación por calor latente del benceno más X tolueno por calor latente del tolueno. Aquí tenemos los datos. La X alimentación obtenida en el punto 2 es 0.54. El calor latente molar del benceno y del tolueno los obtenemos al principio de la problemática, donde nos dice que el calor latente del benceno son 7360 calorías sobre gramos mol y el calor latente del tolueno son 7960 calorías sobre gramos mol. Realizamos la sustitución del calor latente de alimentación con los datos que ya tenemos y automáticamente pues nos da el resultado del calor latente de la mezcla, que son 7636 calorías sobre gramos mol. Ahora vamos a calcular el calor latente de vaporización. Para esto primero determinaremos el indicador Q con la siguiente fórmula que dice: Q es igual a 1 más el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial sobre el calor latente de la mezcla sobre el peso molecular de la mezcla. Para ello ya tenemos los datos, que el calor específico son 0.44. Bueno, en sí todos los datos los podemos encontrar en el inciso B de la problemática, donde nos dice que la temperatura inicial son 20 grados centígrados y la alimentación tiene una temperatura de ebullición que sería 95 grados centígrados, que es la temperatura final. El calor latente de la mezcla ya lo habíamos obtenido anteriormente, que son 7636 calorías sobre gramos mol, y el peso molecular lo teníamos que era de 84.45 UMAS. Realizamos la sustitución de la fórmula obteniendo que el calor latente de vaporización es igual a Q, que es 1 más 0.3647, que nos da un total de 1.37. Para terminar la problemática, determinaremos el agua de refrigeración, que es el inciso número C de la problemática. Para esto tenemos la siguiente fórmula que dice: agua de enfriamiento es igual al calor latente del tolueno sobre el calor cedido por el reflujo más 1 que multiplica al benceno del domo sobre la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos los datos que dice que el calor latente del tolueno es igual a 7636. El calor cedido nos los da en la problemática, que es de 522, en el punto número C, o inciso C.
El reflujo ya lo obteníamos, que era de 3.5 moles, también viene al inicio de la problemática. El benceno del domo lo obtuvimos en el punto número 5, que es un total de 194.31 libras sobre mol sobre horas. Ahora ya con los datos realizamos la sustitución de la fórmula y tenemos que el agua de enfriamiento nos da un total de 9.84 moles sobre hora. Con esto concluimos lo que es la problemática. Ya tenemos los datos de la corriente de alimentación, del domo y pues en total del fondo, ¿no? Aquí vemos una pequeña imagen donde nos muestra que el número 1 es la corriente de alimentación y de ahí pues está el fondo y el domo que se encuentra en medio. Y con esto concluimos esta problemática, compañeros. Gracias. Como conclusión, tenemos que el ritmo creciente del consumo de combustibles fósiles conlleva una carga de contaminación y deterioro ambiental, cuyos efectos se manifiestan progresivamente en relación, por ejemplo, con las amenazas sobre el cambio del clima y con la sustentabilidad de la vida sobre el planeta. El empleo del carbón y de hidrocarburos en la combustión industrial y en los vehículos es el componente de la cadena que implica mayores riesgos ecológicos y sanitarios, debido a que la magnitud creciente de la demanda y a la liberación de gran diversidad de sustancias contaminantes con diferentes niveles de toxicidad. El benceno y el tolueno son conjunto de moléculas formados por el benceno, el etilbenceno, el tolueno, el ortocileno, el metaxileno y el paraxileno, los más conocidos como BTX. Estos hacen parte del grupo denominado compuestos orgánicos volátiles, los cuales son liberados por la quema de combustibles como gasolina, madera, carbón o gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas y otros productos empleados y almacenados en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo. La importancia de los compuestos orgánicos volátiles reside en su capacidad como precursores del ozono troposférico y su papel como destructores del ozono estratosférico. Estos contribuyen a la formación del smog fotoquímico al reaccionar con otros contaminantes atmosféricos, como son los óxidos de nitrógeno y con la luz solar. Las columnas de destilación son una forma de separar los derivados del petróleo. En esta imagen nos muestra los diferentes procesos para obtener los diferentes derivados del petróleo, como son las materias primas, los gases para motor, el combustóleo, las gasolinas, etc. Con esto concluyo mi tema, compañeros, y mi evidencia de aprendizaje, dándole las gracias por su atención y tiempo brindado a mi profesor y a ustedes, compañeros. Les agradezco mucho su apoyo y pues les deseo que sigan con sus estudios y que nunca se den por vencidos y que juntos lograremos que nuestro medio ambiente siga progresando, ya que en nuestras manos está su cuidado. Cuidemos nuestra tierra y cuidemos nuestro medio ambiente. Gracias. Hasta luego.